Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia azotaba las ventanas, el viento aullaba como un lobo hambriento. Dentro, 4 amigos se acurrucaban alrededor de una linterna parpadeante con los rostros pálidos. Os reto a pasar una noche en la vieja mansión Blackwood. Sí, claro. Pero un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Miedo? De ninguna manera. Pero apuesto a que no duraríais ni 5 minutos ahí dentro. Y así se hizo el reto. Un desafío que no podían rechazar. Una noche de terror les esperaba. Viernes 13. ¿Qué mejor día para una aparición? El ambiente estaba cargado de expectación y la propia fecha parecía prometer una aventura sin igual. Los jóvenes llevaban semanas planeando esta noche y su emoción aumentaba a cada día que pasaba. Armados con linternas y walkie-talkies, se pusieron en marcha en sus bicicletas. Su equipo estaba cuidadosamente elegido. Cada objeto tenía un propósito. Las linternas cortarían la oscuridad y los walkie-talkies les mantendrían conectados, pasara lo que pasara. El viento les azotaba la cara, casi haciéndoles retroceder. Era como si la propia noche intentara disuadirles, pero ellos estaban decididos. Cuanto más fuerte soplaba el viento, más decididos se volvían. Pedalearon más fuerte con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo. Cada pedalada les acercaba a lo desconocido y la emoción de la aventura era palpable. Sus rostros, iluminados por la luz de la luna, mostraban una mezcla de valentía y temor. ¿Creéis que está realmente encantada? La pregunta flotaba en el aire, una mezcla de curiosidad y duda. Habían oído las historias, pero ahora estaban a punto de descubrirlo por sí mismos. No seas tonta. El tono despectivo pretendía tranquilizar, pero había una tensión subyacente que no podía ignorarse. Incluso el más escéptico de ellos sintió una punzada de incertidumbre. Pero no pudo evitar mirar por encima del hombro. Las sombras parecían moverse y cada crujido de hojas le hacía palpitar el corazón. ¿Sería su imaginación o habría realmente algo ahí fuera? A medida que se acercaban a las afueras de la ciudad, las farolas fueron desapareciendo. La oscuridad era completa, envolviéndoles como una espesa manta. Las vistas familiares de su barrio fueron sustituidas por lo desconocido. Las sombras danzaban en la oscuridad. El único sonido era el chillido de una lechuza en la distancia. El bosque parecía estar vivo. Cada árbol y cada arbusto eran un escondite potencial para lo sobrenatural. Los jóvenes siguieron adelante, poniendo a prueba su determinación a cada paso. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y excitación. Estaban a punto de vivir una aventura que pondría a prueba su valor y su amistad. La noche no había hecho más que empezar, y podía pasar cualquier cosa. Llegaron a su destino, un viejo edificio abandonado del que se decía que estaba encantado. La puerta crujió al empujarla para abrirla, y el sonido resonó en el silencio. Respiraron hondo y entraron, dispuestos a enfrentarse a lo que les esperara. La mansión Blackwood se alzaba ante ellos, una silueta esquelética contra el cielo tormentoso. Sus ventanas estaban oscuras, ojos sin vida que miraban fijamente a sus almas. La verja de hierro se abrió con un crujido como un estertor de muerte. Desmontaron de sus bicicletas y la atmósfera opresiva silenció sus risas. Esto da miedo. Su mano se aferraba al brazo de David. No te preocupes. Dijo, intentando sonar seguro de sí mismo. Pero su voz tembló. La puerta principal se abrió con un crujido, como invitándoles a entrar, o tal vez advirtiéndoles que se alejaran. Un olor a humedad les golpeó al entrar. El aire era denso, con olor a podredumbre y abandono, como si la casa llevara siglos abandonada. Cada vez que respiraban, parecía que llenaban sus pulmones con la historia del lugar, una historia que era mejor olvidar. Telarañas se les pegaban a la cara como dedos fantasmales, rozándoles la piel y provocándoles escalofríos. Las telarañas eran gruesas y pegajosas, casi como si estuvieran vivas, intentando atrapar a los intrusos que se atrevían a perturbar sus dominios. El aire era pesado, sofocante. Sentían como si la propia atmósfera les oprimiera, dificultándoles la respiración. Cada inhalación era una lucha, cada exhalación un alivio. El aire opresivo parecía transportar susurros, débiles e indistintos, como si la propia casa intentara comunicarse con ellos. Cada paso en el suelo de madera resonaba en la casa silenciosa. El crujir de las tablas era anormalmente fuerte,
amplificando cada uno de sus movimientos. Era como si la casa amplificara su presencia, asegurándose de que supieran que no eran bienvenidos. ¿Hola? La palabra pareció flotar en el aire, sin respuesta e inoportuna. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que pareció tragarse sus voces por completo. Su voz resonó con una fuerza inusitada, solo el silencio le respondió. Los ecos de su grito reverberaron por los pasillos vacíos, desvaneciéndose en la nada. Era como si la casa absorbiera sus sonidos, negándose a dejarlos escapar. ¿O era silencio? Una tabla del suelo crujió sobre ellos. El sonido era débil pero inconfundible, un recordatorio de que no estaban solos. Al crujido le siguió otro y luego otro, como si alguien o algo se moviera sobre ellos. Un leve gemido pareció emanar de las paredes. De repente Emily jadeó. El sonido era espeluznante, casi humano, pero no del todo. Era un sonido que hablaba de dolor y pena, un sonido que les heló la sangre. Algo me ha tocado el cuello. Su voz era un susurro, lleno de miedo. Podía sentir los dedos helados sobre su piel, un contacto tan real como irreal. Se apiñaron mientras sus linternas escudriñaban la oscuridad. Los haces de luz atravesaban la penumbra, revelando atisbos del interior en ruinas. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas que parecían moverse y cambiar con vida propia. Nada, pero la temperatura había bajado. El aire era ahora gélido, su aliento visible en el frío. La escarcha comenzó a formarse en las paredes, un marcado contraste con la calidez que habían sentido en el exterior. El aire se volvió más frío, como si una mano helada les hubiera agarrado el corazón. Podían sentir el frío calándoles los huesos, un frío que era algo más que físico. Era un frío que hablaba de miedo, de lo desconocido, de la presencia que acechaba entre las sombras de la vieja casa. Se adentraron en la casa y cada habitación estaba llena de muebles decrépitos y sombras que parecían moverse. Entonces llegaron a una puerta al final de un largo pasillo. Una pesada puerta de madera con un candado oxidado. La puerta del sótano. Volvamos. Esto se está poniendo raro. Pero Mike, envalentonado por una extraña sensación de bravuconería, no quiso ni oír hablar de ello. Cuando alargó la mano para coger el candado, una fría ráfaga de aire les golpeó. La puerta se abrió con un crujido, como si algo quisiera que entraran. Las escaleras que conducían al sótano estaban envueltas en la oscuridad. El aire se volvió denso con olor a tierra húmeda y a algo más, algo nauseabundo. A medida que descendían lo oyeron, susurros, murmullos suaves e ininteligibles procedentes de las sombras. ¿Habéis oído eso? Es solo el viento. Es solo el viento. Pero a su voz le faltaba convicción. Cuanto más se adentraban, más fuertes se hacían los susurros. Vieron algo moverse en la oscuridad más adelante. Un par de ojos brillaron amenazadoramente. Un grito espeluznante resonó en el sótano. Sara tropezó hacia atrás y el haz de su linterna danzó salvajemente. Allí en la esquina. Allí, agazapada en la esquina, había una figura. ¿Qué es eso? Al iluminarla con sus linternas, se dieron cuenta de que era un maniquí decrépito y cubierto de telarañas. Pero el grito era real. El pánico se apoderó de ellos. Se giraron para huir, pero la puerta se cerró de golpe con un fuerte estruendo. El candado se sacudió. ¡Estamos atrapados! Movieron el pomo de la puerta. Dieron patadas a la puerta, pero no se movió. La vieja puerta de madera se mantuvo firme, como burlándose de sus desesperados intentos. Cada patada lanzaba un golpe sordo que resonaba en la habitación, pero la puerta permanecía inamovible. El pánico comenzó a apoderarse de ellos, sus respiraciones se volvieron cortas y rápidas. Los susurros se hicieron más fuertes, arremolinándose a su alrededor como un vórtice de miedo. Era como si las propias paredes estuvieran vivas, susurrando secretos de fatalidad y desesperación. Las sombras parecían danzar y retorcerse, creando una atmósfera cargada de terror. Cada susurro era como un soplo de aire frío en la nuca que les provocaba escalofríos. ¡Ah! Algo me ha agarrado. La voz estaba llena de terror, resonando por la oscura habitación.
Era un grito que atravesaba el opresivo silencio, haciendo que todos se quedaran paralizados. Emily gritó. Su voz era pura miedo, un sonido que parecía cortar la oscuridad como un cuchillo. Era un grito que hablaba de puro y absoluto terror. Una mano fría le había agarrado el tobillo. Era helada y húmeda, y le envió una descarga de miedo por todo el cuerpo. Intentó quitársela de encima, pero el agarre era fuerte, casi inhumano. Aguanta, yo me encargo. La voz de David era firme, llena de determinación. Sabía que tenían que actuar rápido si querían escapar de esa pesadilla. David, impulsado por la adrenalina, cogió una tabla suelta del suelo y la estrelló contra el candado. Este se mantuvo firme. El sonido de la madera contra el metal resonó, una sinfonía desesperada de supervivencia. Cada golpe era una prueba de su voluntad de escapar. Lo golpeó una y otra vez. El sudor le caía por la cara, sus músculos se tensaban con cada golpe. El candado parecía burlarse de él, pero no se rindió. No podía rendirse. Finalmente, el candado cedió. La puerta se abrió de golpe. Fue un momento de triunfo, un breve respiro del terror que les había atenazado. El camino hacia la libertad estaba ahora a su alcance. Vamos, rápido. La urgencia en la voz era palpable. No había tiempo que perder. Cada segundo contaba. Subieron las escaleras a toda prisa, con el corazón latiéndoles como tambores. Cada paso era una carrera contrarreloj, una apuesta desesperada por la libertad. Las escaleras crujían bajo su peso, aumentando la cacofonía de su huida. No dejaron de correr hasta que salieron de la casa y se adentraron en la noche tormentosa. La lluvia les azotaba la cara, pero era una sensación bienvenida. Significaba que estaban libres, al menos por ahora. La tormenta seguía arreciando, pero ellos siguieron corriendo, impulsados por la esperanza de ponerse a salvo y el miedo a lo que les esperaba. Se desplomaron en el jardín delantero, jadeando en busca de aire. La lluvia les empapaba la ropa, pero apenas se dieron cuenta. Estaban a salvo, o eso creían. Mientras recuperaban el aliento, se dieron cuenta de algo extraño. El candado que yacía en el suelo era nuevo, brillante, sin rastro de óxido ni del paso del tiempo. No lo habían roto, lo habían abierto. Nunca volvieron a hablar de aquella noche, pero el recuerdo persistía, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acechaba en la mansión Blackwood. La pregunta que les perseguía no era lo que habían visto u oído, sino qué había abierto esa puerta. ¿Qué les había dejado escapar? La respuesta, al igual que los susurros del sótano, seguía siendo un terrorífico misterio.